Lorix entró al salón camino a cazar, deteniéndose frente al espejo colgado cerca de la puerta. Stephanie levantó la vista hacia su hermosa hija gata, y su corazón se hinchó de orgullo. Lorix era la perfecta mezcla de lo mejor de las dos especies. Manchas simétricas de pelaje dorado salpicadas de puntos más oscuros brillaban alrededor de su rostro en forma de corazón, y sus ojos eran un esmeralda puro brillante, heredados directamente de su padre, uno de los primeros gatos que escaparon de los laboratorios. Stephanie tenía 20 años cuando sucedió la gran fuga. Gatos con órganos humanoides se liberaron y en pocos días, los gatos machos criados en laboratorio y las mujeres humanas fértiles se apareaban voluntariamente. Para cuando el gobierno se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. La fertilidad y el crecimiento poblacional siendo lo que son, en el lapso de unos años, los hijos de padres gatos y madres humanas crecieron exponencialmente. Tomó algunos años para que las cosas se asentaran, pero los humanos y los gatos son resilientes. Los cambios suceden, como recordaban los terapeutas y predicadores de paz, y la sociedad pronto se acostumbró a ver magníficos gatos humanos interespecies deambulando, la mayoría ocupándose de sus asuntos, pero a veces no. Y no todos estaban contentos. Muchos hombres se unieron a las células de hombres que atacaban a los gatos humanos y a sus madres humanas, mientras muchas mujeres humanas seguían apareándose dentro de su propia especie, lo que los estadísticos llamaban una minoría significativa. Prefería aparearse rutinariamente con los gatos de los laboratorios y su descendencia, y a medida que los estigmas sociales se desvanecían, esa minoría solo crecía. Y Lorix, la hermosa y feroz Lorix, se convirtió en una cazadora de las células de hombres en su región. «Querida, por favor ten cuidado», dijo Stephanie. Lorix se giró hacia su madre y mostró sus afilados dientes blancos. «Mamá», escupió con desprecio, como si lo hiciera. Se fue, dejando a Stephanie preocupada por la etiqueta que les prohibía notar la partida repentina de cualquier criatura. Stephanie estaba dormitando cuando gritos y mollidos la despertaron. Podía escuchar no solo a Lorix en el patio, sino otros llantos. Sin cautela, salió corriendo. Lorix estaba bien. Junto con otro joven hombre gato, habían arrastrado a un hombre humano mayor al patio y estaban jugando con él. Las entrañas del pobre hombre se arrastraban en la tierra, suplicándoles que lo mataran. Stephanie suspiró. Lorix nunca había sido particularmente buena en las clases de socialización humana en la escuela, y este tipo de cosas se estaban volviendo demasiado regulares. «Lorix», gritó. Los dos gatos humanos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se giraron hacia ella, sus ojos como luces de neón en la oscuridad. El humano cayó al suelo, retorciéndose. «Solo mátalo, por favor», dijo Stephanie. El hombre gato, que claramente había heredado más rasgos humanos que Lorix, mostró sus dientes hacia ella, pero un rápido golpe de las manos con garras de Lorix lo hizo retroceder. Lorix rodó los ojos hacia mamá, pero luego levantó sus garras e hizo un corte limpio en la garganta de su presa. Sacudiendo la cabeza, Stephanie volvió a entrar. Se ocuparía del desorden en su patio por la mañana.
La bonita oficial de policía le sonrió amablemente a Johnny. Mamá le sostuvo la mano y la apretó de forma alentadora, aunque estaba horriblemente pálida, su rostro surcado por lágrimas de llanto constante. La oficial de policía dijo: «Está bien, Johnny. Sabemos que Alice estuvo contigo antes de que desapareciera, y realmente necesito que pienses cuidadosamente sobre lo que dijo e hizo. Está siendo de gran ayuda». Johnny tragó saliva. Sabía que no podía decírselos, porque si lo hacía, lo mismo podría pasarle a él. Además, todo era más bien borroso y ni siquiera estaba seguro ahora de lo que había pasado. Habían pasado 2 días desde que Alice trajo a casa esas viejas tarjetas navideñas polvorientas, y luego había desaparecido y todo había estado patas arriba. Mamá apretó aún más fuerte y susurró: «Por favor, John». Ella nunca le llamaba John. La oficial de policía siguió sonriéndole a Johnny. John echó un vistazo hacia la habitación de Alice. Tanto mamá como el oficial de policía lo notaron. La oficial dijo suavemente: «Pasó en su habitación, ¿verdad, Johnny? ¿Ustedes dos tenían una pequeña disputa allí? ¿Y luego qué pasó?» Las tarjetas ni siquiera habían sido tan aterradoras. Más bien eran graciosas y raras. Alice las había recogido en la recaudación de fondos navideña de su escuela. Se las había mostrado a Johnny. Imágenes tontas de niños antiguos con cabezas de calabaza montando una gran langosta con patas largas. Johnny había dicho que parecían de Halloween y Alice dijo que sí. Halloween era su favorito. Mejor que Navidad. Y que todas las festividades deberían ser como Halloween. Y deseaba poder disfrazarse siempre. Johnny pensó que eso era tonto porque en Navidad recibían regalos, no en Halloween. Luego algo pasó. Johnny no estaba seguro, y ahora Alice era una niña con cabeza de calabaza en la tarjeta, montando una langosta gigante. Él miró la tarjeta con Alice, la primera. Ella llevaba la misma ropa, que se veía tan tonta, y su cabeza era una calabaza. Sus ojos y boca parecían aterrados, como si estuviera gritando. Su boca era un agujero negro. Johnny tenía miedo de seguir mirando las tarjetas. Puso la de Alice de vuelta en la caja y la puso en su habitación. Luego regresó a su habitación. La bonita oficial de policía se fue. Mamá apretó su mano un poco más fuerte. Luego se fue también. Johnny escuchó cómo ella entraba en la habitación de Alice. Luego la escuchó gritar. Todos corrieron a la habitación de Alice, Johnny preguntándose si mamá también desaparecería. No había desaparecido. Las tarjetas estaban todas esparcidas a su alrededor, y ella estaba balanceándose de un lado a otro, sollozando y gritando. Johnny cuidadosamente recogió las tarjetas y las guardó en un lugar secreto en su propia habitación. Alice estaba allí después de todo, y probablemente debería cuidar de ella. Algunas personas vinieron y se llevaron a mamá, todavía gritando. Mucho después ella regresó y continuó siendo la mamá de Johnny. Johnny nunca le contó a nadie sobre las tarjetas. Mamá nunca preguntó. Y Ali nunca regresó. Desde siempre me ha gustado lo paranormal, el terror. Al igual que mi hermana, yo creo que lo llevamos en la sangre. Tengo casi medio infierno en mi habitación por mi colección de películas de terror.
Pero ojo, no piensen que me gusta invocar espíritus o demonios. Eso sí que nunca lo haría. Solo sé que existen y lo respeto. Pero hasta allí. Y no me meto con esas cosas. Solo sé que creo en Dios infinitamente. Mi apellido Cordero proviene de parte de la familia de mi padre y tiene un historial maldito que viene de generación en generación por causa de un tío de mi papá que era brujo. Pero cuando digo brujo, no me refiero a un simple brujo charlatán, sino el propio demonio de carne y hueso. En ese tiempo mi papá solo era un niño y vivía en el campo. El nombre de ese pariente debe quedar en anonimato. Ese tío practicaba la magia negra. Tenía libros de conjuros y hechicería. Mi padre fue testigo del poder y las habilidades que tenía. Podía agarrar una moneda y duplicarla. Podía quitar verrugas y cadillos de la piel y algunas enfermedades. Podía convertirse en invisible para que nadie notara su presencia y oír todas las conversaciones. Le hacía brujería a la gente para dominarla y humillarla. Se convertía en el animal que quería y, a veces, en uno que volaba. Al morir ese señor, la familia se peleaba por poseer sus famosos libros. Al final de todo, se les entregaron a los hijos. En la actualidad estos libros, según mi papá, aún existen. A mi hermana, a la edad de más o menos 10 años, se le fueron manifestando cosas paranormales. Fue sintiendo presencias. Veía cosas. Tenía pesadillas muy feas. No era una niña común. Ella cuenta que, cuando todos dormían, se paraba de la cama y caminaba por la casa a oscuras. Se asomaba por la ventana de la casa para mirar hacia la calle o a jugar con el perro de la casa. Luego se cansaba y se iba a dormir. Como era una niña, nadie le creía. Y así fue transcurriendo el tiempo, viviendo y sintiendo esas cosas malignas. Ya en la actualidad, casada con hijos, hecha toda una mujer de 31 años, las cosas se fueron volviendo más intensas en casa de mis padres y también en casa de mi hermana. Cuando estaba soltera y aún vivía en casa, no importaba si era de día o noche, la perturbaban a la hora que fuese. Ella cuenta que, cuando se dormía, no importaba la posición que se encontrara, boca abajo o boca arriba, sentía escalofríos que llegaban por los pies y subían por las piernas. Su cuarto se ponía como una nevera. Sentía como una presión como si lo hundiesen contra la cama. Sentía que le iban a quebrar los huesos. Ella trataba de decir una oración y se le olvidaba. Tenía una Biblia cerca y sentía que se la apartaban. Oía cómo se caían las cosas de su cuarto. Esos espíritus malos le decían en el oído que se matara, que los dejara entrar en su cuerpo. Ya casada y con hijos, en su casa también la acosan voces extrañas diciéndole que mate a sus hijos, entre otros horrores. Ella jura que no era una pesadilla. Se mordía la lengua para poder despertarse, ya que no se podía mover. Después me torturaban a mí, por la noche cuando dormía. Sentí esos terribles escalofríos por mi cuerpo al sentir la presencia que se acercaba y la gran presión que podía sentir como si estuviera algo aplazándome. Me susurraba al oído una espantosa voz demoníaca, pero era diferente al de mi hermana, ya que no comprendía lo que decía. Era como en otra lengua. Y no solo le ha sacudido a mi hermana y a mí, sino que, en anteriores ocasiones, también les llegaban a mis padres y hermanos de mi papá. Fue donde se dieron cuenta de que no eran mentiras de mi hermana.
En mi casa se oyen y se siguen sintiendo muchas cosas. Ella aún las siente mientras yo tengo tiempo que no paso su uso. Hemos dejado de ver esas películas de terror. En fin, no sé si es una maldición de los corderos, pero lo importante es que hay que orar mucho para que Dios nos libre y nos aleje de toda cosa mala que exista en nuestro hogar. Ella dejó que la noche cayera sobre su hogar sin ser invadida por el miedo. Se hallaba calmada y serena, esperando que su padre llegara bien a Nueva York. Su sonrisa que carismáticamente animaba al mundo estaba repleta de emoción y excitación. Esa no era su primera noche sola, pero sería la primera vez que invitaba a una amiga para quedarse a dormir. Entonces el sonido del teléfono la sobresaltó. Caminó hacia el otro lado de la cocina, secando sus manos con un paño, y le bajó el volumen a la radio. Al contestar, oyó la melodiosa voz de Marinette, su mejor amiga. No fue una conversación demasiado larga y fraternal. Solo le anunció que debían viajar a última hora y no podía presentarse en su hogar. Marie, sin más, terminó de cocinar, esta vez un poco más desganada. Finalmente no lo evitó y llevó el platillo hacia su habitación mientras encendía Netflix en la pantalla grande. Entre tanto y tanto, no pudo evitar caer en los brazos de Morfeo, fundida en el cansancio. Ahí llegó él, un chico de su edad y probablemente de su clase. Básicamente, él estaba obsesionado con ella. Se sabía sus horarios, las materias que compartían y todo su círculo de amistades. Sabía su cumpleaños, el de su padre, y cómo murió su madre. No había nadie más dañado psicológicamente que él, enfermo de amor por Mary Elizabeth King. Y esa era sin duda su mayor oportunidad. Ella completamente sola en casa y él con las hormonas a mil. Fue ahí cuando saltó la valla que le separaba de su jardín. Sabía por dónde entrar. Había planeado ese momento por meses, desde que oyó al padre de Mary decir que se iría por una semana. Sería el tiempo perfecto para aprovecharse de ella y deshacerse del cuerpo. No dejaría rastro, solo una pequeña nota que anunciaría su supuesto secuestro. Y ahí entró, teniendo un plano mental del lugar. Caminó hacia el sótano. Hacía unas cuantas noches había hecho una vía de entrada allí y preparó todas sus herramientas dentro. Todo al escuchar la conversación de Mary y Marinette sobre la hostia que le había dado su padre el día anterior, pues extravió las llaves del sótano. Ese día su plan había ido perfecto. Ella había dejado las llaves en la mesa, cerca de la ventana, y él había logrado simplemente llegar y tomarlas. Se colocó un par de guantes de plástico y dejó el bolso vacío en la mesa de metal. Ahí caminó hacia las escaleras y movió la manija desencajando el pesillo para poder ver a su doncella. A su próximamente desaparecida doncella. Era cosa de que alguien la abriera de adentro para lograr abrirla. Cuando finalmente logró llegar a su habitación, la miró, como una niña pequeña durmiendo. Parecía un ángel ahí, tan tranquila, no como el revoltijo de bromas que había en clases. Ella era alguien casi diferente, y por un momento se arrepintió de querer asesinarla, pero sabía que ese deseo nunca sería correspondido. Mary era demasiado perfecta para él. Muchos la veían como alguien nada fuera de lo común, solo la cerebrito payasa de la clase.
pero no podían ver lo que él. No vivieron lo que él. Cuando ella lo salvó de una paliza y la recibió sin siquiera pedir algo. Él veía la perfección misma en esos mechones rebeldes o esa piel de porcelana. A él le enloquecían esos ojos chocolate. No le importaba que su estilo fuera sencillo, que siempre llevara un suéter, o no le importara que sus Converse se embarraran. Ella era su María Elizabeth. Según lo que sabía, ella era alguien de sueño pesado. Decidió comprobarlo y arriesgarse, pues después de todo nada que el cloroformo no pudiera solucionar. Y es en ese momento que fue como cargar una mismísima pluma. La joven se acurrucó entre sus brazos y no dio ni una señal de despertar. Caminó escaleras abajo y llegó a la puerta abierta del sótano. Recargó a la joven sobre la mesa y pudo absorber gustoso el olor a humedad. Se agachó para buscar sus herramientas en un cajón, antes de siquiera comenzar con su plan, pero al volver a levantarse no la encontró en el lugar. ¿Cómo te encuentras, Kyle? Esa voz, esa dulce voz, se escuchó desde atrás suyo. No lo pudo evitar. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. No quiso mirar atrás, no quiso verla, y por una extraña razón sabía que estaba sonriendo. Tal vez era su tono de voz. «Te ves muy nervioso», comentó. Tocó su hombro y caminó hacia él. «No estabas así cuando estabas a punto de abusar de mí». Acercó levemente su cabeza a su oreja. «Bastardo». Y ahí, armándose de valor, volteó sobre sus pies. El reflejo de la luna les iluminó el rostro a ambos. Es ahí donde se dio cuenta de que nada fue como parece. Oyó el tintineo de las llaves que ella juguetonamente agitaba. Mario lo había planificado todo. De eso estaba seguro. «Sabía que algún día me pagarías», murmuró la joven, empujándolo a la mesa y sentándose a horcajadas encima de él. «Que me pagarías todos los moretones que recibí por ti». Con el filo de las llaves le hizo un suave rasguño en la mandíbula. «Serás mi primera víctima en Salem». Él lo iba a negar, pero no lo logró porque ella enterró las llaves en su garganta y las tiró hacia abajo. Podía sentir el asfixiante sentimiento de ahogarse con su propia sangre. La chica sopló el mechón de cabellos que estorbaba su vista y dejó ver cómo sus ojos brillaban sobrenaturalmente de un color caramelo. Ella fue la última persona que escuchó en su corta y miserable vida, con una frase que le estremeció: «Ámame».